Revista Jurídica Nacional Prescriptia, su consejo editorial y los mejores ponentes de México y del extranjero. Magno Congreso Internacional en las materias de amparo, penal y civil, en homenaje del gran jurista, profesor emérito de la UNAM, autor de obras jurídicas de trascendencia nacional, doctor emérito Raúl Carrancay Rivas, los mejores ponentes de México. Querida maestra, es para mí un honor encontrarme entre ustedes, agradeciendo su muy amable invitación. Me presento, soy Pilar Ortuño Burgoa, soy licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tengo el gusto de impartir la cátedra de Garantías Constitucionales, ahora Derechos Humanos y sus Garantías, ya desde hace nada más 15 años en la propia facultad. Soy una heredera de la Constitución porque mi señor abuelo decía que él era el yerno de Carranza y su novia era la Constitución, entonces soy heredera, por lo tal siempre es un honor para mí poder hablar un poquito de ella, de su contenido, y creo que lo que pueda decirles da paso muy bien a las ponencias de amparo de tan distinguidos maestros, porque pues obviamente toda nuestra Constitución a través del 103, el 107 y sobre todo del artículo 16 pues se encuentra protegida por el juicio de amparo y otros mecanismos de control constitucional que hacen que nuestra Constitución prevalezca y que lo que en ella contenido sea realmente una forma de proteger tanto a las personas como a las instituciones, como a la misma Constitución. Entonces, maestra querida, agradeciendo primero a toda esta organización tan importante dentro de este magno congreso, es un honor para mí encontrarme con ustedes. Para no quitarle el tiempo a todos los distinguidos, las distinguidas participantes ni a las personas que nos vean, pues si me permiten voy a empezar con este tema que a mí me apasiona porque va en evolución. Y además acabamos de celebrar el mes pasado 104 años de nuestra Carta Magna, y esos 104 años pues han habido grandes cambios, no solo en ella misma, sino primeramente en la sociedad, y es por eso que hoy vengo a hablarles de los derechos sociales en la Constitución de 1917. Celebrar siempre a la Constitución, ¿qué nos exige? Nos exige renovar la confianza en que los principios en ella contenidos tengan una observancia en la vida pública, en la vida fáctica de nuestro país. Estos principios obligan a toda autoridad independientemente de su jerarquía y también obligan a todo gobernado. Ya sabemos que todos somos gobernados, tanto personas físicas como personas morales, ya sean de derecho público, de derecho social, de derecho eclesiástico, etcétera, etcétera. Todos somos gobernados cuando estamos o somos susceptibles de ser afectados por un acto de autoridad. Nuestra Constitución considero que requiere de respeto cotidiano, de permanente e ininterrumpido observancia hacia sus mandamientos. Y esto es muy importante, que todas las autoridades lo respetasen. Porque recordar a la Constitución como un simple efecto de memoria, pues no tiene ningún sentido. Conocer nuestra Carta Magna desde un principio es sumamente importante, inculcarle este conocimiento y este amor sobre todo también a los niños para que crear una nueva conciencia de civilidad. Conocer nuestra historia para que no repitamos muchas conductas que se han dado en el pasado. Nuestra Constitución del 17 fue una de las primeras constituciones, si no es que la primera constitución de carácter social en el mundo. Nos siguió Alemania con la Constitución de Weimar de 1919
Y después ya ellos nos adelantaron porque lograron establecer un Estado social y democrático de derecho, que nosotros todavía no alcanzamos ese grado, pero bueno, por eso nuestra Constitución del 17, siguiendo los principios legítimos de la Constitución de 1857, que tenía una tónica totalmente naturalista, imbuida por el espíritu de la época. Esta Constitución de 57 nos da un catálogo de derechos fundamentales y posteriormente la del 17, con ese respeto que don Venustiano Carranza tenía por la misma Carta Magna y por los principios en ella contenidos a través del principio de inviolabilidad, el principio de rigidez constitucional y el de supremacía, es que convoca al Congreso Constituyente de 16-17 para que reformasen y adicionasen esta Carta Magna. Es por eso que la Constitución del 17 no es una Constitución nueva, seguimos conservando nuestra forma de Estado, nuestra forma de gobierno, los principios en ella contenidos, adicionándola con un capítulo especial para los derechos sociales. En aquel momento, esos derechos sociales pues se dieron para proteger a los más desvalidos en el 1917, imagínense, estábamos tratando de culminar una revolución y en aquel momento, pues las clases más desprotegidas la constituían los trabajadores y los campesinos. Entonces, se establecen en ella misma preceptos para su protección y surge la ley reglamentaria de protección, sobre todo para los trabajadores, que es la Ley Federal del Trabajo, pequeñita ella, pero ahí ya se marcan todas las cuestiones que deben observarse cuando dos clases sociales entablan una relación dentro de las del tipo de coordinación, en donde todos sabemos que el Estado funge simplemente como un regulador, pero a través de nulificar las relaciones que se den en materia del trabajo, a través de cuando éstas no cumplan con la ley, a través de estar con la vigilancia de que no se vulneren los derechos de unos y otros. Entonces, esa es la importancia de que haya surgido una ley que en materia de derechos sociales estuviese regulando las relaciones en el ámbito de las de coordinación que se entablan entre trabajadores y entre patrones o aquellos que detentan los medios de producción. Son las relaciones de coordinación de carácter social. Regresando un poquito al contenido ideológico tan maravilloso de nuestra Constitución de 1917, podemos decir que recoge en un conjunto armónico los postulados que hacen posible la vida de México dentro de un ambiente de justicia social. La justicia social es una mezcla, entre otras formas de organización, como el totalitarismo y el bien común. Es decir, la justicia social, dentro de sus más variados postulados, ya sean políticos, económicos y sociales, es lo que persigue nuestra Constitución del 17. Contiene lo que México es y lo que México ha sido en su vida misma, como un país digno e independiente. La ideología que incubó la Revolución de 1910 y que culmina precisamente en la Asamblea de Querétaro, considera al hombre como un ente social, como aquel que nace, crece, se desenvuelve y hasta muere dentro de una sociedad. Entonces, al considerarlo como un ente social, pues debe de supeditar el hombre un poco de sus intereses individuales a estos intereses colectivos. Se trata con esta justicia social de elevar el nivel de vida de la clase trabajadora en aquel entonces, sobre todo la clase trabajadora, y liquidar el constante, el inveterado problema de la distribución de la riqueza rural.
Por eso recordemos nuestras constituciones federales, vuelvo a hacer hincapié en ello. La del 24 organiza políticamente al país, la del 57 nos da un catálogo de derechos humanos y la del 17 establece los derechos sociales. Como les digo, Carranza, respetuoso de todos estos principios, pues por eso nos dio una constitución adicionada y reformada que no nueva. A mí me emociona cuando me percato y cuando estudio que nuestra constitución fue la primera constitución social del mundo. Este es un documento que creo que todavía tiene mucha actualidad y con la reforma del 2011, aceptando la progresividad dentro de los derechos humanos, pues en cuestión de derechos sociales, que son los intereses de grupo, pero están conformados por seres humanos, pues hemos logrado una protección progresiva respecto a todos estos derechos. ¿Dónde se encontraban? Primeramente, pues se encontraban, como lo acabo de mencionar, en el artículo 123 para los trabajadores, en el 27, como bien lo saben todos nuestros distinguidas y distinguidos maestros, en el 27 para los campesinos. Se incluyó también el carácter social de la educación, que creo que esto es algo muy importante, porque el carácter social de la educación no es lo mismo que la libertad para educarse bajo distintas ideologías. Es la obligación que tiene el Estado de darle a su pueblo una verdadera, auténtica y pues esperemos que de excelencia, una educación que sea de excelencia, pero es obligación del Estado que todo mexicano reciba educación. Entonces, este es uno de los derechos sociales que yo creo que tienen que rescatarse, ponerlo a un nivel después del derecho a la vida, después a la libertad, el derecho a la educación, porque sin educación no llegamos hacia ninguna parte. Y los postulados que ahora marca nuestro ambicioso y de gran calado artículo 3º constitucional deben de respetarse y deben de seguirse por parte del Estado. Hablando de este derecho social a la educación, no es posible que en estas épocas tengamos todavía personas que no cuenten con el conocimiento siquiera para leer o escribir, o leer y escribir. Es increíble que en pleno siglo XXI esto no se dé. Y si juntamos estas cuestiones con la pandemia que estamos pasando, pues la brecha digital separa aún más, se hace más profunda respecto a todos aquellos que no tienen los medios, ni el conocimiento, ni la posibilidad, la fortuna de contar con algún equipo, algo para conectarse y poder recibir la educación. Bueno, pues estos derechos sociales concebidos así primigeniamente nos llevan entonces hacia lo que sería un anhelo por lograr el Estado social de derecho. El Estado social de derecho, que no es lo mismo que el reconocimiento de los derechos sociales, es ya el establecimiento formal de un Estado con estas características, en el que los poderes públicos no se vean nada más contrarios a los derechos fundamentales, sino que los promuevan. Unas autoridades que sean sensibles respecto a su población, al sufrimiento, que traten de atenuarlo, que se dé un estado de crecimiento económico sostenible, sustentable, es decir, paulatino, pero constante. También que todo lo que implica un estado de derecho, como es el orden social, como es la seguridad social, se pueda manifestar. Desgraciadamente, considero que nuestro país no ha alcanzado este Estado social de derecho, porque para que exista un verdadero Estado social de derecho, lo primero que tiene que existir es un verdadero sistema de seguridad social. Cuando las personas tenemos solucionadas nuestras necesidades básicas, como lo marca el cuarto, el derecho, el tener una casa que sea digna,
el tener alimento, el tener salud y el tener educación. Cuando todos los seres humanos tenemos completas estas necesidades, pues entonces ya es cuando empezamos a pensar en estudiar, en evolucionar. No por algo las clases medias y las clases pensantes son las que han armado las revoluciones en el antiguo, ya es antiguo mundo que conocemos ya a través de la historia. Entonces, nuestro país no ha logrado ni siquiera tener un sistema de seguridad social que nos dé a todos los mexicanos por lo menos la certeza de que ante una enfermedad, y no estoy hablando de la nueva, sino de las muchas que nos aquejan, si no tenemos acceso por lo menos a un doctor, a un hospital y a que se nos proteja la salud como debe de ser. El derecho a la salud como un derecho social y consagrado en nuestra Constitución del 17 ya es visto desde otras ópticas. Lamentablemente, las autoridades no han cumplido con la obligación que el artículo 1 les marca en razón de observar a los derechos humanos y cumplir con determinadas obligaciones para que estos derechos sociales sean dados a través de políticas públicas que deben de contar con interés y con presupuesto. Desgraciadamente, muchos de estos derechos sociales todavía tienen que ser exigidos, tienen que ser buscados, tienen que ser justiciables a través de nuestro maravilloso juicio de amparo. Es decir, todavía la vía judicial impera mucho para el reclamo de estos derechos que deberían ser naturales y puestos para todas las personas. Dentro de este Estado social de derecho, algo que creo que se está rompiendo, y esto es algo muy peligroso y no llegaríamos a concretarlo, es también un pacto que se diera entre el Estado, es decir, el Estado y sus autoridades, entre las clases medias urbanas, entre los trabajadores y, por supuesto, entre los empresarios. Si ese tipo de fuerzas no se suman, es que no vamos a alcanzar un Estado de tal naturaleza, lo cual sería algo muy triste y sería regresivo de acuerdo a los postulados que hemos ido estableciendo en nuestra propia Constitución. Así, siendo progresivos los derechos sociales, pues comenzamos con los que ya he mencionado, seguimos con la educación, seguimos con un derecho que está en el artículo 28 para el grupo más grande que existe de todos, y somos los consumidores, quien en esta vida no es consumidor, y por eso tenemos como un derecho social ya protegido incluso a través de las acciones colectivas que están previstas en nuestro artículo 17 de la Constitución, pues también son protegidos este grupo que conformamos todos, somos un grupo difuso totalmente, pero protegido, y ya estaba protegido desde hace mucho tiempo. Después de proteger a los consumidores, pues también se protege ya a los adultos mayores, a las niñas y los niños, a los adolescentes, es decir, a todos aquellos grupos que son vulnerables ante una sociedad cada vez con una mayor forma de pensar, cada vez más diversa, y por lo tanto sus intereses deben de ser protegidos. Para todas estas protecciones, aunque contamos con acciones colectivas, esas acciones colectivas funcionan nada más en materia de prestación de bienes y servicios y en materia de ecología. Entonces, pues nuestro juicio de amparo es quien sigue protegiendo de una buena manera todos estos derechos consagrados en nuestro artículo 4 constitucional sobre todo. Pero dentro de nuestra Constitución también son protegidos y respetados los derechos y la identidad de nuestros pueblos originarios o nuestros pueblos indígenas. La última reforma que hubo al artículo 2 incluye como pueblos originarios a los afromexicanos. Ni siquiera todavía está la definición afromexicanos, está afroamericanos.
pero nuestra Constitución ya utiliza el término afromexicanos. Empezó por protegerlos la Constitución de la Ciudad de México y no podía quedarse atrás nuestra Constitución federal porque teníamos esa deuda con estos pueblos para reconocerlos como pueblos originarios con derecho a su identidad y a preservar su forma, su cultura, su forma de gobierno, etcétera, etcétera, siempre y cuando esto no vaya en contra de los principios de nuestra Constitución. Y esto es importante porque también se reconocen como derechos sociales el que una mujer indígena quiera participar en la vida política, ya no es su comunidad, sino un poquito más afuera. Y curiosamente, en nuestra Constitución, el artículo 2 es el único que todavía menciona la denominación garantías individuales y derechos humanos. Ese yo creo que fue un error del legislador de no haber eliminado alguna para que se quedara claramente interpretado. O se pudiera interpretar más bien por quien no conozca el ámbito constitucional. Entonces, pues ese es un dato curioso porque pues con esta reforma del 2011 se elimina totalmente el concepto de garantías individuales para dar paso a derechos humanos y sus garantías, que insisto, y los derechos sociales han tomado una fuerza y relevancia muy, muy grande. Lamentablemente, lo vuelvo a repetir, tenemos que litigarlos en el sentido o en el aspecto judicial para que haya una sentencia jurisdiccional, este acto distintivo del poder judicial que defienda los intereses de las personas. Pero todo esto que yo he dicho a raíz de los derechos sociales conlleva una cuestión muy importante y es lo que le hace falta a nuestras autoridades hoy en día. El respeto al principio de juridicidad. El principio de juridicidad engloba al principio de constitucionalidad y al principio de legalidad. Es decir, de acuerdo al 16 constitucional, ninguna autoridad puede realizar más actos que aquellos que les permitan realizar la Constitución y las leyes. Si las autoridades no se salen de este ámbito constitucional y legal que les da autorización para realizar determinados actos de autoridad, entonces tendríamos una verdadera observancia de este principio que se encuentra sobre todo en el artículo 16, al decirnos que todo mandamiento debe ser girado por una autoridad competente, debe darse por escrito, debe de llevar una firma autógrafa, aunque hay variantes ahora con las firmas digitales, y que sea dado por autoridad competente, fundado y motivado. De ahí que la fundamentación la fundamentación y motivación sean los postulados principales de este principio de juridicidad sumamente importante. Si se quebranta este principio que debe proteger la Constitución y todo lo que en ella se encuentra, pues entonces si se quebranta, ¿qué sucedería? Pues sucedería que creo que está pasando un poco, y me voy a atrever a decirlo, que existe una desconfianza de la ciudadanía en sus autoridades, en sus instituciones. Esa desconfianza pues es originada bien sea por ingobernabilidad, por corrupción, en fin, por una serie de factores que vienen a perjudicarnos en razón a la confianza que nosotros debemos tener. Por otro lado, creo que respecto a los derechos sociales contenidos en nuestra Constitución, nos hace daño en algún momento también el presidencialismo mexicano. Y sobre todo el que no permee en el ánimo de todos los operadores políticos, de los funcionarios, de los empleados y de los servidores públicos, el respeto hacia las obligaciones que les marca el artículo 1.
y pensemos que los derechos sociales fueron la conquista del 17, que nos quieren llevar a establecer un Estado social y democrático de derecho, partiendo de una justicia social que permita esa movilidad y dentro de todo esto que se pueda dar una movilidad social, que cada persona pueda aspirar a una vida mejor, tanto en la satisfacción de necesidades básicas como en el movimiento que se da en el movimiento de una permeabilidad social. Entonces, resumiendo, esta es la importancia de los derechos sociales. Y si nos fuéramos a la práctica, los distinguidos ponentes lo sabrán muy bien. Puede ser que, por ejemplo, protegiendo el derecho a la salud, se hubiese amparado alguna comunidad que no reúna, como la ley lo marca, la característica de tener cierto número de habitantes. Sin embargo, se amparan, se obtiene el amparo y se ordena a las autoridades de construir la clínica. ¿Qué va a pasar con las autoridades? Las autoridades van a decir que no se cumple con la ley porque no es el número de habitantes y que además no existe presupuesto para eso. De ahí, y yéndonos a las cuestiones que han sucedido también últimamente, es increíble que el derecho a la salud, por ejemplo, de los niños con cáncer, tenga que ser litigado y obtener un amparo para tratar de presionar, y digo tratar de presionar porque pues si no hay quimioterapias, pues no hay, de presionar a la autoridad a que cumpla con sus obligaciones para que estos niños puedan seguir teniendo sus quimioterapias. Y así en muchos ámbitos, sobre todo en los ámbitos de la salud, de la alimentación y de la vivienda. Todavía no podemos decir que la alimentación sea de calidad, como un derecho social, pero el Estado debe garantizarlo. Y también me pregunto yo cómo el Estado garantiza, por ejemplo, el derecho al agua cuando es un bien que, si bien podría considerarse renovable, pues con la contaminación y el mal uso que les damos no lo es. Entonces sería increíble también que para tener este bien básico de subsistencia y de salud se tenga que litigar y obtener una sentencia favorable que tal vez no sea tan factible de cumplirse en la realidad. Por eso los distinguidos ponentes lo saben muy bien. Los abogados cobramos en dos partes, uno es el juicio y otra es la ejecución, porque las autoridades son muy rudas y hacerlas a veces cumplir con lo que ha mandatado el Poder Judicial es un poquito difícil. Pues grosso modo, creo que esto es lo que contiene nuestra Constitución del 17. Grosso modo, creo que son los derechos sociales y estoy olvidando uno, perdóneme, que no quería dejar pasar, pero es el derecho a la identidad, el derecho que ahora tenemos a ser registrados en el momento en el que nacemos para tener un acta de nacimiento desde ese momento y que debe de haber ahí una oficina del registro civil para obtener este importante documento y que sepamos que alguien existe. Como anécdota yo podría decirles que yo nací en el 68, pero pues mi mamá quiso esperar a registrarme pues también con mis primos, entonces me registraron hasta el año de 1974 con un nombre bastante largo, María Esther del Pilar Ortuño Burgoa, que me ha traído bastantes complicaciones, pero estas complicaciones respecto a mi propia identidad y reconocerla, me ha traído problemas en cuestión de todos mis documentos de toda la vida. Entonces, por eso no quería dejar de mencionar ese derecho social que también se encuentra en nuestro artículo 4 constitucional. Maestra Bugambilia, por mi parte es todo. Si existe alguna retroalimentación, alguna pregunta, estoy a sus órdenes, encantada y agradecida de estar con ustedes. Muchísimas gracias, maestra Pilar Ortuño Burgoa. Pues todo nuestro público está invitado a participar. La maestra Pilar tiene toda la disposición de dar contestación a sus preguntas, a sus felicitaciones, y estamos en su tiempo, querido público. Hay mensajes en el chat, vamos a ver. Bueno, son mensajes relativos a su llegada, pero eminentemente es un horario
pues complejo, vamos a llamarlo así, las 3 de la tarde. Sin embargo, bueno, pues el esfuerzo, la dedicación por estar presentes dentro del Magno Congreso en homenaje a nuestro querido doctor Raúl Carranca y Rivas, pues se ve manifiesto. Licenciado Enrique de ANDA, si nos hace favor, estamos atentos a recibir su comentario. Gracias, es muy amable de su parte. Licenciada Pilar Ortuño Burgoa, me pareció muy claro la forma en que usted presentó su ponencia. De antemano yo tengo un comentario que hacerle desde mi muy particular punto de vista. La Constitución marcaba que todos éramos mexicanos, sin distinguir pueblos originales, afroamericanos. Yo considero que debe de ser ese punto muy relevante en el sentido de que la persona que nace o que pisa el territorio mexicano y que es esclavo, en automático es libre y se le considera mexicano. Mi muy particular punto de vista es que todos los seres somos mexicanos sin distinción de raza, credo y color. Para mí, hacerle un reconocimiento a los afroamericanos, afromexicanos, es muy importante, pero ahorita ya estuviéramos ya en otro nivel. Todos somos mexicanos, para mí, desde mi particular punto de vista, porque lo mismo decirle afromexicanos marca un sentido de limitantes emocionales para algunas personas. Considero que debemos de ser todos mexicanos. Gracias por su atención y la felicito. Muchas gracias, maestro querido. Al contrario, para mí yo comparto su punto de vista. ¿Qué más quisiera yo que todos pudiéramos considerarnos, como usted muy bien lo dice, considerarnos mexicanos? Pero a partir de lo que marca este artículo segundo, que somos una nación pluricultural, estas diferencias que podrían parecer discriminatorias al reconocimiento de pueblos originarios y desde que se incluyen los afromexicanos, para decirlo correctamente, las personas afromexicanas, pues es simplemente para que se les respete su identidad como tal y se les respete en sus usos y costumbres, creo yo, maestro. Pero orgullosamente todos somos mexicanos. Y me queda una duda que a lo largo de la exposición de la cátedra que llevo es precisamente la que indica que todo esclavo extranjero, por el solo hecho de pisar el territorio nacional, será libre y se convertirá en mexicano. A mí me gustaría saber, no he encontrado todavía algún caso que por el simple hecho de pisar este maravilloso suelo se consideren libres. Yo creo que y ahora lo estamos viendo con todos estos fenómenos migratorios y todo eso, tiene que haber un documento de identidad para todas las personas. Y si lograra llegar el esclavo, sería algo maravilloso, y eso si tomamos en cuenta el concepto clásico de esclavitud, porque si nos vamos al concepto moderno de esclavitud, que se va con la trata de personas, etcétera, etcétera, pues entonces, siendo propios mexicanos, considerándonos libres, lamentablemente este fenómeno todavía nos aplasta y nos está llevando por delante. Muchas gracias, querido maestro. Gracias por la atención recibida y una sugerencia. Ojalá en estos momentos que vivimos de comicios en algunos estados, toda persona que desee ser diputado, legislador, creo que sería bien importante que se rodeara de gente jurídica. Todo mexicano tiene derecho a ser legislador, pero que se rodee con gente jurídica. Por ejemplo, el licenciado Jesús Isaías, María Guadalupe Rubio, en fin, gente que tenga el conocimiento jurídico para no cometer determinados errores y legisle lo que no deben legislar. Estoy de acuerdo. Gracias nuevamente y la felicito.
Gracias, maestro. Un abrazo. Muchas gracias. Gracias. Hemos escuchado la participación del licenciado Enrique de Anda, del estado de Tlaxcala, licenciada Pilar Ortuño Burgoa, orgullosamente de Tlaxcala, el licenciado Enrique. Y doctora Ana Castellanos, nos hace... Sí, gracias. Por favor. Muchas gracias por escuchándola. Sí, adelante. Por darme el honor de compartir con ustedes. La felicito ampliamente, maestra, mi reconocimiento en su experticia en la cátedra que tiene a bien impartir, pero también hacer el comentario en que la autodeterminación de los pueblos, dice el artículo 2, los deja en una situación tan desprotegida, tan desprotegida. Esa autodeterminación cierra o cómo poder hacer que lleguen los servicios y beneficios. Se quejaba una compañerita hace días de Guerrero, creo que es de Guerrero o algo así, mencionaba que ella trabajaba en áreas así inhóspitas. Y bueno, en esa libertad y en esa igualdad yo creo que nos falta mucho por trabajar y por hacer. No sé qué opina usted al respecto. Doctora, me deja ahora sí con la pregunta de los 64,000 pesos, que ahora serían más. ¿Qué más diéramos a quienes nos interesa el cumplimiento de nuestra Carta Magna que poder hacer efectivos todos sus postulados? Que poder incluir verdaderamente en nuestra mente y en nuestro sistema a todos aquellos pueblos que se encuentran separados, que se encuentran en estado de indefensión, como mencionaba yo, por ejemplo, en aquel poblado lejano que necesitaba una clínica, y a fin de cuentas, aunque con la resolución judicial no la pudieron obtener, pero en tantas cosas que quedan en estado de indefensión y que, me voy a atrever a decirlo, que son botín político de cada momento. Y eso no es válido. Debe de darse una verdadera protección. Y si hablamos de inclusión para ser todos mexicanos, las autoridades deberían tener un poco de ética y de sentido humano para voltearlos a ver permanentemente y así poder crear esta verdadero país que sea pluricultural, pero uno. Nuestra nación es una, con diferentes formas de ser y de pensar, pero una. Sería todo, querida doctora Ana Castellanos. Gracias. Muchas gracias. Me pongo de pie. Muchas gracias. Gracias a usted, doctora. También se encuentra con nosotros la doctora Lucelena García. Doctora, muchas gracias por estar. Ella le tocó participar el día de ayer con la materia civil y bueno, pues si gusta, doctora, tiene usted el uso de la palabra. Lucelena García. Muchísimas gracias. Perdón, he estado con un poquito de mal conexión, pero a ver si ahorita puedo restablecer la cámara porque estoy en mi celular. Pues es para mí un honor, pues insisto, decirle unas palabras a usted, estimada ponente Pilar, una excelente conversatorio que nos introduce a un tema tan relevante. Muchísimas gracias por compartir todos esos conocimientos tan útiles en toda esta comunidad y pues reciba usted todo mi reconocimiento y excelsa ponencia. Muchísimas gracias, estimada doctora. Doctora, hace usted que yo me sonroje, se los agradezco muchísimo. Cada vez que la doctora Bugambilia me hace favor de invitarme, yo me siento como en casa por esa calidez que ustedes nos brindan y porque podemos llegar a muchos otros lugares precisamente para empezar a cambiar las cosas a través de estas reflexiones que podemos nosotros hacer en distintos ámbitos del derecho. Yo admiro profundamente a los civilistas y a los penalistas porque pues son los que tienen el contacto directo con todas las personas. ¿Quién no necesita en algún momento de su vida un penalista, un civilista,
para solucionar algún problema. Además de todo lo que tienen que saber, de todo lo que tienen que actualizarse y ahora además incorporar el control de convencionalidad, es decir, de no solamente lo que dice nuestra Carta Magna y nuestras leyes, sino para la mejor protección de la persona, lo que dicen los tratados internacionales y aún la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Así es que como abogados también tienen una tarea difícil por delante de actualización y práctica. Muchas gracias. Pues también tenía la mano alzada Sandra Galeno, ella es de Tlaxcala, es exalumna de su servidora en materia. Y bueno, pues adelante, Sandrita, la escuchamos. Y muchas gracias, maestra. La verdad, yo solo quería felicitarla, doctora, por su excelente ponencia y comparto con usted un tema muy importante que mencionó hace unos momentos, que nuestros niños tienen que también conocer todo lo que nuestra Constitución establece y enmarca. Nosotros somos estudiantes y tengo compañeras también aquí que nos están sintonizando en esta conferencia, que para mí fue un gusto invitarlas a que la sintonizaran, porque yo creo que en nuestra formación como futuros abogados nunca debemos dejar de aprender, y mucho menos de excelentes ponentes como los que tiene la maestra, o nos ofrece esta oportunidad la maestra Libertad, de poder aprender de ustedes. Para nosotros es de verdad un honor conocer por este medio tan maravilloso que es la tecnología a maravillosos ponentes, a maravillosos juristas que nos inyectan esa energía, ese amor al derecho, al conocimiento, y a seguirnos preparando para en un futuro dar lo mejor de nosotros en nuestra carrera y ser unos buenos ciudadanos, humanistas y siempre buscando el bien común de nuestra sociedad. Muchas gracias. Gracias a ti, Sandra, muchas gracias. Y lo has dicho, una abogada, un abogado no deja de aprender nunca, porque si dejamos de aprender, nos vamos a quedar atrás, y más cuando se elige la difícil tarea de ser litigante o de estar del otro lado, de ser juez, de ser magistrado. Entonces, de los dos lados hay que estudiar mucho, pero nuestra carrera, siendo humanista, recordemos que precisamente con quienes tratamos y a quienes defendemos son personas. Y eso, una sola persona, vale mucho. A mí me da mucha tristeza, por ejemplo, ahora que se habla de las cifras de muertes, de decesos por COVID. Y cuando nos dicen vamos por los 200,000 o no sé cuánto, uno solo es una persona. Entonces, eso debe de dolernos tremendamente y no formar ni hacernos la idea de cifras nada más, sino de personas. Maestro querido. Así es que muchas gracias, Sandra. Éxito y pasión, porque nuestra profesión requiere de mucho estudio, de mucha entrega, de pasión y de talento para poder ejercerla en el ámbito que cada quien escoja. Muchas gracias. Saludamos. Gracias a usted, doctora. Gracias. Derechos sociales. A ver, ¿alguien más que quiera tomar la palabra? Tenemos... Y dice, y si no yo. Yo la tomo nuevamente. Bueno. Mire, contestando en apoyo de usted, yo trabajé en Guerrero, Morelos, Chiapas y Oaxaca, no precisamente en el ámbito jurídico. Guerrero ha sido un estado en el cual desde la Guerra Sucia los bombardeos del ejército han creado una inseguridad en todo el pueblo. Trabajando allá me hablaban que cuando estaban en la guerra, yo dije, ¿cuál guerra? Me preguntaba yo, ¿cuál guerra? En Coyucán de Benítez, ahora en Coajiniquilapa, Pinotepa Nacional, fueron víctimas de bombardeos. Y ahí viene la inseguridad de que mucha gente no permite, hay comunidades que no permiten la entrada de las ayudas sociales y por eso se mantienen con un alto índice de mortalidad. Yo creo que también ahora nos toca hacer ese trabajo social que el Estado ha omitido, que el Estado federal también ha omitido.
el Estado federal está en deuda con esos pueblos y con los pueblos más apartados. Por cierto, en la parte de la sierra de Coajiniquilapa existe mucho negro. Por decirlo así, y perdón la expresión, no es por discriminar. Fueron traídos y mucha gente entró por Chiapas y subió. Conozco muy bien la historia. Esa es una pequeña observación. Debemos, el gobierno federal está en deuda con ellos. Porfirio Díaz llevó mucha gente a Pinotepa Nacional. De ahí los esclavos negros huyeron hacia la sierra. Los chinos también huyeron. En Chiapas hay mucho chino. Entonces, chino, japonés, no sé, ni ellos ahora conocen su origen, su origen o raíz. Entonces, el gobierno federal tiene mucho que hacer, pero también nosotros, la parte que nos corresponde. Y le agradezco nuevamente que me hayan brindado la palabra. Y la felicito, maestra Pilar, por tan breve semblanza de lo que usted imparte. Me hubiera gustado haberla escuchado en cátedra cuando estuvimos en la UNAM, pero me parece una excelente persona y muy concreta y se ve que con mucha experiencia impartiendo clases. La felicito y le ruego que a través de la maestra Bugambilia nos permita escucharla nuevamente. Gracias, muy amable. Es un honor, maestro, y de todo lo que usted ha dicho, no puedo estar más de acuerdo. Ha dicho cuestiones 100% verdaderas y que cada quien hagamos lo que nos corresponde y sí podemos más por nuestros queridos hermanos mexicanos. Muchas gracias. Qué bueno que ha tocado este tema, 104 años de la Constitución de 1917, que pues nos da mucha historia, pero hay algo que también es muy triste, que la gente no sabe qué dice la Constitución. En el caso de los que estudian leyes, pues sí tienen la necesidad de estudiar la Constitución, de meditarla, de volver a repasar y dictar nuevos criterios si es que están en el Congreso. Pero en el caso de la población, pues si apenas si se lee así, a veces digo, no leen 8 páginas básicas del catecismo de la Iglesia Católica. Con esas 8 páginas se hace toda la personalidad, la formalidad humana. Pues menos van a leer la Constitución. Entonces, ¿qué hace el pueblo? Tiene la esperanza en el político que fue a predicar vamos a decir, la fe constitucional, y que llegando una vez ahí al Congreso, pues va a hacer modificaciones y ya en el Ejecutivo se va a hacer realidad los sueños. Pero son ciclos. Yo recuerdo, y que me disculpen, pero muchos liberales han dado vueltas a la historia de nuestro país desde la independencia de México. Y han sido liberales y han tomado el país y se han vuelto conservadores. Así es. Sí, una vez que ya les cansaron a esos viejos liberales convertirse en conservadores, pues vuelve otra vez la lucha de los liberales y vuelven a ser conservadores. Entonces sí vemos que toman la república, luego toman la iglesia, luego le reparten a los hacendados, luego los hacendados le reparten las tierras a los campesinos. Luego ahí con Porfirio Díaz pues tenemos una característica igual. Él venía exactamente liberal y terminó perfecto conservador. Así es. Entonces, ¿cuál es el ciclo que estamos previendo en este nuevo cambio de la 4T? Pues aquí se necesita mucha conciencia de todos los que están principalmente en la cabeza del gobierno y del pueblo para que tengan la capacidad de analizar la historia de nuestro país y ese mismo pueblo pueda hacer el cambio que realmente siempre ha esperado, porque siempre espera y nunca llega. No sé cuál sea su criterio, maestra.
Estoy totalmente de acuerdo con usted, doctor. Y fíjese, esos grandes cambios que dan la vuelta entre liberales y conservadores, algunos de esas fluctuaciones han llegado a legitimar las constituciones. Por ejemplo, en 1857 fue legitimada porque los que habían luchado contra ella, en el momento en el que van a ser sancionados gravemente, pues entonces se acogen a nuestro querido juicio de amparo, y entonces al hacer uso de una de las instituciones protectora de derechos encontrada en nuestra Constitución, ellos mismos la legitiman. Entonces, en la actualidad, yo nada más espero que no nos la destrocen. Hoy vi una caricatura de alguien paseando con la Constitución y sus tijeras. Yo espero que no nos destroce nuestra Constitución, porque un Estado de Derecho debe de tener y respetar, como lo hemos dicho, los principios básicos, por lo menos estos principios básicos, para poder seguirnos dando seguridad, en cierto modo, a todos los mexicanos. Gracias, doctor.